La paz de Cristo, hermanos. Una alabanza para Jesús. Otra alabanza mejor para Él. Aleluya al Señor. Bien, saludo para todos en el nombre del Señor, hermanos, amigos, niños, amén. A todos los aquí presentes son bienvenidos en el nombre del Señor, amén. Vamos a leer, hermanos, la palabra de nuestro Dios, libro de Apocalipsis, amén. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, leemos el versículo o los versículos 8 del capítulo 3. Y luego leemos los dos versículos del capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, y luego pasamos al versículo 15. Amén. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras. Amén. Y el versículo 15 dice también: yo conozco tus obras. Amén. Pueden sentarse, hermanos, dando la gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero compartir. Voy a tratar, hermanos, de no extenderme, ser lo más breve posible en esta mañana, ya de que hay actividades en este día y nosotros pues también tenemos que estar en esas actividades como ciudadanos. Amén. Estaba observando algo, y es que miré a una cierta cantidad de hermanos llegando al culto después de las alabanzas. No sé cuál haya sido el motivo, pero creo que nos sentimos tristes cuando venimos al culto y no alcanzamos a darle las alabanzas al Señor. Está bien, escuchamos la palabra, recibimos lo que Dios tiene para nosotros, pero es bueno darle también al Señor, amén, las alabanzas. Ojalá esto no se convierta en una costumbre, amén, para muchos o para varios, de llegar cuando ya el culto ha iniciado, después de las alabanzas, para que no se me haga tan largo el culto, entonces me voy a cierta parte del culto. Cuidado con eso, amén. Somos cristianos, hijos de Dios, amén. Tenemos que actuar y pensar como cristianos. Aleluya. Bien, el tema que quiero compartir con la iglesia en esta mañana lo he titulado Cristianos Filadelfia y Cristianos Laodicea. Amén. Cristianos Filadelfia y Cristianos Laodicea. Por eso al iniciar tomé estos dos pasajes de la palabra del Señor, uno escrito a la iglesia en Filadelfia y el otro escrito a la iglesia de la Odisea. Si nosotros, hermanos, hemos analizado bien estos dos pasajes, estas dos iglesias, vamos a encontrar un contraste, amén, entre estas dos iglesias, entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque para una solamente hay elogios de parte de Dios hacia ella, y en la otra solamente hay censura de Dios hacia esta iglesia. La una es fiel delante de Dios y la otra es completamente infiel delante de su Dios. Aleluya al Señor. Podemos decir que existen dos clases de cristianos. Amén. Dos clases de cristianos. Uno de ellos es
la otra clase lo dejamos para después, cuando toquemos la Filadelfia. Pero entonces, una clase de esos cristianos son aquellos que no han conocido todavía a Cristo. ¿Sabía usted que hay creyentes en la iglesia que todavía no les ha sido iluminada la luz de Cristo? Están en la iglesia, pero todavía no han conocido a Cristo. Yo puedo decir en esta mañana que tienen su salvación embolatada. Amén, la tienen bastante embolatada, porque si viene el Señor, lastimosamente se corre un gran peligro, y es de quedarse aquí en este mundo perdido. Adorado el Señor. Hay cristianos aguacalientes, hay cristianos charco tibio y hay cristianos río frío. ¿Cuál de esos tres es usted? Amén. Hay un momento, hermanos, en que se conoce al verdadero cristiano. Y es cuando llega el momento de alguna prueba, de alguna dificultad, o cuando alguien se mete con esa persona. Ahí es donde esa persona, ese cristiano, saca lo que hay dentro de él. Amén. Saca lo que está internamente de él, de ese cristiano. Y lo tristemente es que lo que se saca no es a Cristo. Amén, no es a Cristo. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Yo puedo mostrar algo delante de las personas, puedo aparentar durante mucho tiempo, pero llega un momento en que demuestro realmente lo que hay internamente en mi interior. Gloria a Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Es así? Gloria al Señor. Entonces, aquí la palabra del Señor está asemejando en la palabra, en esta Biblia, a estos cristianos. Muestra que en la Biblia hay cristianos Filadelfia y hay cristianos Laodicea. Amén, gloria a Dios. Aunque nos parezca extraños, pero hay cristianos en medio de la iglesia del Señor, y cristianos Filadelfias y cristianos Laodicea. Aleluya. Y quiero mostrarles, hermanos, rápidamente cuáles son las características según el pasaje, la carta escrita a esta iglesia de la Odisea. Cuáles son las características de un cristiano de la Odisea. Amén. Dice la palabra del Señor que una de esas características es que el cristiano de la Odisea ni es frío ni es caliente. Amén. Ni es frío ni es caliente. El Señor le dice: por cuanto eres tibio. Amén. Por cuanto eres tibio. Entonces la pregunta es: ¿qué es vivir tibiamente? ¿Qué es vivir una vida tibia? Bien, vivir una vida tibia es vivir una vida, podemos decir, a medias tintas. ¿No has escuchado esa palabra? A medias tintas, o una vida gris. Amén, gloria al Señor. Es vivir claudicando en dos pensamientos. Amén, en dos pensamientos, una claudicación. ¿Le sirvo a Dios o le sirvo al mundo? Amén, hago esto para Dios y también hago aquello para el mundo. Ese fue el problema
Israel, que un tiempo en que Israel estuvo viviendo esta época, este tiempo de claudicación, de claudicar, y es cuando el Señor envía a su profeta Elías, amén, para que el pueblo de Israel tome una decisión, amén, de seguir a Dios de lleno o lo contrario, seguir a Baal pues de lleno, pero que no podían seguir claudicando entre dos pensamientos, entre un altar para Jehová y otro altar para Baal. Amén. A Dios no le agrada el cristiano que actúa de esta manera, un cristiano claudicante. Amén. Es un cristiano que sirve a dos señores. Amén. Sirve a dos señores. Sirve a Dios, un cristiano frío. Amén. Un cristiano tibio, quiero decir, un cristiano tibio es un cristiano que sirve a dos señores. Le sirve a Dios y le sirve al mundo. Amén. ¿Ustedes creen que Dios está de acuerdo con eso? De que le sirvamos a Dios y al mundo. No, Señor. Dios no acepta un corazón compartido, medio para Él y medio para el mundo. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Cuando dice tu corazón, está hablando de la totalidad, amén, del corazón. Dios espera todo de nosotros, no migajas, no un resto, amén, no una parte, es todo o nada. Con Dios el asunto es así, amén, pero no una vida a medias tintas. Gloria al Señor. Es vivir una vida tibia, es vivir una vida de apariencia. Amén, hermanos. Es vivir una vida de apariencia, es mostrar algo que no se es. Recordemos, hermanos, la historia de la higuera. Amén. La parábola de la higuera. Jesús tuvo hambre, miró una higuera que estaba frondosa, hojas verdes, muy bonita. Cualquiera que la miraba a la distancia decía: esa higuera, ese árbol debe estar cargado de fruto, porque aparenta ser fructífero. Pero el Señor, cuando llega con sus discípulos a esta higuera, los discípulos se sorprenden al mirar que la higuera, aunque es bonita, aunque es llamativa, aunque tiene hojas verdes, pero que es improductiva, no tiene frutos. Alabado sea el Señor. Era una higuera de solamente apariencia. Aleluya. Entonces, un cristiano tibio es aquel cristiano que no hace diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Para esa persona, hacer lo malo le es normal. Amén. Pecar es normal. ¿Por qué? Porque está tibio. Amén. Lleva una vida tibia. Piensa que hay que pecar, y cuando se peca es venir a hacer una oración superficial, sacar un día de ayuno superficial, y ya con esto acontenté a Dios, ya convencí a Dios, y mañana vuelvo y sigo lo mismo. Bendito el Señor. Entonces la Biblia lo presenta, lo caracteriza como un cristiano frío. Amén. Es una característica del cristiano frío, de lo que les he mencionado. Número 2, también dice que corren el riesgo. La característica número 2 es que corren el riesgo de ser vomitados por el Señor. Amén. Amén. De ser vomitados por el Señor. Es una palabra un poco fuerte, pero el Señor lo dice. Amén. El Señor lo dice, que hay cristianos que Dios se cansa tanto de ellos que llega el momento en que los vomita. Y entonces, ¿qué es entonces
¿qué es ser vomitado por Dios? ¿Qué viene a ser vomitado por Dios? Sencillamente ser vomitado por Dios es ser desechado. Amén. Es cuando Dios desecha, le da tanta oportunidad a un cristiano, a un creyente, y hasta que llega el momento en que Dios se cansa. Amén. Dios mira de que ya no se puede hacer nada. Amén, con esa persona, porque se ha intentado de una manera o de otra. Entonces Dios toma la decisión de desechar, amén, a esa persona. Entonces ser vomitado por Dios es ser desechado, es ser olvidado, es ser abandonado por Dios, amén, es ser aborrecido por Dios. Amén. Y Dios quiera, hermanos, Dios nos ayude a que nunca esto vaya a suceder con nosotros. Amén. Tenemos ejemplos, amén, que fueron de hombres, personajes en la Biblia que fueron desechados por Dios. Allí está Caín. Amén. Caín fue desechado por Dios. Está Saúl. Saúl fue desechado por Dios. El mismo Esaú, amén, que dice la Biblia que fue un profano. Un profano es alguien que no gusta de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Entonces estos hombres y otros encontramos en la Biblia que llegó el momento en que Dios los desechó o Dios los vomitó porque eran cristianos. La Odisea. Aleluya. Otra característica es que los cristianos, la Odisea, es que son cristianos autosuficientes, o se la creen autosuficiente. ¿Por qué? Porque en el mismo pasaje dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínense la mentalidad y la expresión de estos cristianos de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La consigna, amén, de estos es: yo dependo de mí mismo. Yo dependo de mí mismo, yo no dependo de Dios, no dependo de nadie, yo soy autosuficiente. Aleluya al Señor. Pero ¿cuál es entonces la opinión o el concepto de Dios de esta iglesia, de la Odisea? Mire el concepto que Dios tenía de esta iglesia. Le dice: ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Amén. Amén. Imagínense el concepto que Dios. Yo me imagino que la iglesia, estos creyentes de la Odisea tenían buen concepto de sí mismo y posiblemente pensaban que el concepto que ellos tenían de sí era el mismo concepto que Dios también tenía de ellos. Pero es triste, hermanos, cuando el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es diferente al concepto que tiene Dios de nosotros. Amén. Muchas veces nos creemos bien, nos creemos justos delante del Señor cuando Dios nos está mirando de otra manera. Pero tenemos que, para saber esto, tenemos que analizar nuestra vida cristiana delante de Dios. Amén. Cómo nos comportamos como cristianos delante de este Dios santo y sublime. Amén. La otra característica de la iglesia de la Odisea es que era una iglesia, eran creyentes ciegos espirituales. Amén. Eran ciegos espirituales. No veían, amén, no tenían visión de Dios, no tenían visión de las cosas. Amén. Estaban ignorantes en cuanto a las cosas de Dios, porque el Señor les dice: unge tus ojos con polillo para que veas. Amén. Unge
tus ojos con colirio para que veas. O sea que no estaban viendo con los ojos espirituales. Posiblemente físicamente tendrían unos ojos bien grandes, ojos de lince, como decía la propaganda, que se invitaba a colocarse ojos de lince para el mundial. Puede ser que tenían ojos físicos grandes, pero espiritualmente la iglesia de la Odisea era ciega. Amén, ciega porque no tenían conocimiento delante del Señor. Otra característica de esta iglesia de la Odisea era que no reconocía su situación. Amén. No reconocía la situación en que se encontraba, no reconocía sus errores, no reconocía sus fallas, porque el Señor le hace una invitación. El Señor le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, o sea, le demanda arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero ellos, por cuanto no se habían arrepentido, no reconocían la situación en la que se encontraban. Yo creo, hermanos, que a la situación más triste que un cristiano puede llegar es de estar mal delante de Dios y no reconocerlo. Amén. Dios nos guarda, hermanos. Amén. Estar mal, estar haciendo cosas desagradables delante del Señor y no reconocerlo, no saberlo. Amén. Que si algún cristiano, Dios lo guarde de estar andar en borrachera y no reconocerlo, estar en adulterio, estar en fornicación y no reconocerlo. Eso es triste. Y esa era la situación de la iglesia de la Odisea. Otra característica de la iglesia de la Odisea era que tenían a Cristo afuera. Amén. No habían dejado entrar, lo que le decía al inicio, no habían dejado entrar todavía a Cristo en su vida. Cristo estaba afuera, porque Él les dice, a esta misma iglesia le dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, si ustedes, iglesia creyente de la Odisea, si ustedes oyen mi voz, o sea, no habían oído la voz de Dios, y abren la puerta, entraré. Amén. Entraré a Él, entraré a ustedes. Alabado sea el Señor. Cristo estaba. La iglesia de la Odisea, los cristianos de la Odisea tenían a Cristo fuera de sus vidas. Amén. No lo habían dejado entrar. Aleluya. Hermanos, si Cristo no está en nosotros, no somos nada. Amén. Necesitamos dejar entrar a Cristo a nuestra vida. Que Él tome el control, que Él tome el mando. Pablo dijo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Amén. Él es el que tiene que tomar el volante de nosotros. Amén. De nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestro diario vivir. Es Cristo el que nos debe controlar, el que nos debe conducir. Amén, amén. Así es. Gloria a Dios. El Señor dijo: sin mí ustedes nada podrán hacer. Amén. Amén. Necesitamos a Cristo. Amén. Que Él gobierne nuestra vida, que Él gobierne nuestro corazón. Y cuando Cristo está dentro de nosotros, y cuando Cristo gobierna nuestra vida, gobierna nuestro corazón, las cosas son diferentes. Amén. No hay fachada en nosotros. Hay frutos verdaderos en nosotros. Hay actitud de cristiano. Amén. En nosotros se va a reflejar la actitud de Cristo, los frutos de Cristo. Alabanzas al Señor. Aleluya. Esas son las características de la iglesia, los cristianos de la Odisea.
Amén. Dios nos guarde, Dios permita que en esta iglesia, amén, no hacemos parte, alabado sea el Señor, de esa clase de cristianos. Amén, amén. Pero también la Biblia habla de los cristianos de Filadelfia. Amén. Cristianos de Filadelfia, y quiero mostrarles rápidamente las características, así como les mostré las características de los cristinos de la Odisea. Vamos a mirar las características de los cristianos de Filadelfia. Gloria a Dios. Y una de esas características, y vaya viendo si usted hace parte de esos cristianos de Filadelfia. Amén. Voltea al que está solo, dígale: tú eres un cristiano de Filadelfia. Amén. Gloria al Señor. Te felicito por ser un cristiano Filadelfia. Mire, una de las características es que son Cristo, quiero decir, Cristo es todo para ellos. Amén. Repito, una de las características de los cristianos de Filadelfia es que Cristo es todo para ellos. Amén. Gloria al Señor. Para ellos, hermanos, estos cristianos no se imaginan lejos del Señor. Amén. Como dice el himno el cántico de Jesús Adrián Romero: ¿qué sería de mí? Amén. Amén. ¿Qué sería de mí? Amén. Usted no se ha imaginado, hermano. Yo a veces digo: hombre, ¿y qué sería? Yo creo que usted también lo ha hecho. Amén. Ustedes lo han hecho. Hermano, ¿qué sería de nosotros sin el Señor? Amén. Nosotros lo que somos, lo somos por Él. Amén. No existiríamos, no seríamos nada. Cristo es todo. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro respirar. Cristo es nuestra existencia. Cristo es todo y en todo en nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Esa es la consigna de estos cristianos de Filadelfia. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Problemas? Pues no. ¿Tribulaciones? Pues no. Amén. No importa cómo el diablo se levanta y sople tempestades contra estos cristianos, pero esos cristianos permanecen firmes, porque ellos no saben vivir sin Cristo en su vida. Amén. Ellos saben que ya son pertenencias exclusivas de Dios. Amén. Y que prefieren la muerte antes de vivir sin Cristo. Como los cristianos de la iglesia primitiva. No sé cuántos han leído historia de la iglesia, de los primeros cristianos. Preferían ser echados a las fieras. Amén. Los leones, fieras feroces que quebrantaban sus huesos. Amén. Pero preferían ser echados a esas fieras antes que negar a su Señor. Amén. Y uno de ellos fue Policarpo. Amén. A quien estaban a punto de echarlo en la hoguera. Y le dijeron: la única manera que te puedes salvar es si niegas a tu Cristo. Y él dijo: pero 86 años le he servido y nunca Él me ha abandonado. Siempre ha estado conmigo. ¿Cómo voy yo a negar a mi Señor y Rey? Y prefirió ser echado en la hoguera, ser quemado, antes de negar a su Señor. Amén. Porque Policarpo fue un cristiano Filadelfia. Alabado sea el Señor. Estamos dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por Cristo. Espiritualmente ya la dimos, amén. Pero físicamente se puede llegar un momento.
amén, en que pues debemos de tomar esa decisión. Mire lo que le dice el Señor a esta iglesia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Si había estos cristianos de Filadelfia, a pesar de todo, habían permanecido fieles, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades. El Señor le dice: a pesar de todas estas cosas, ustedes se han sostenido en mi palabra, la han guardado y no han negado mi nombre. Amén. A pesar de todo, no me han negado. Alabanzas al Señor. Otra característica de la iglesia de Filadelfia es que esta iglesia, estos cristianos, son amados por Cristo. Amén. Cristo ama profundamente a esta iglesia, a estos cristianos. Él dice: yo haré que vengan. Aleluya. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén, amén. Amén. Cristo ama a los cristianos que le son fieles. Amén, Amén. amén. Cristo ama la fidelidad. Amén. Gloria al Señor. Dios ama a una iglesia que le teme, que lo ama, que lo respeta. Amén. Que hay temor. El temor, hermanos, no debe faltar en la vida del cristiano. Gloria al Señor. Otra característica de la iglesia de Filadelfia es que es guardada por Cristo. Amén. Estos cristianos, Dios los mantiene guardándolos. Amén. Muchas veces el propósito de Satanás ha sido de destruir completamente a esos. Esta clase de cristianos. Amén, gloria a Dios. Porque dice: he aquí yo vengo pronto. Le dice a esta iglesia: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué cosa? Oiga, tu corona, Dios le tiene recompensas guardadas a esta iglesia, a estos cristianos. Hermanos, vea, en el cielo Dios tiene
almacenado, veo una cantidad de coronas, una cantidad de galardones, de cosas preciosas para estos cristianos, para esta iglesia que aman al Señor. Amén. Que llevan tiempo en la iglesia, 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años sirviéndole a Cristo. Y nada los ha movido, nada los mueve de allí. Y Satanás sabe esto, que no importa de qué manera se levante en contra de estos cristianos, pero él sabe que ellos no se van a mover de esa roca inconmovible que se llama Jesucristo. Amén. Porque los cristianos de Filadelfia están en la roca inconmovible. Alabado sea el Señor. No están en la arena, no, Señor, estamos en la roca. Alabanzas a Dios. Y Él sabe que le vamos a ser fiel al Señor hasta que suene la final trompeta. Amén, hasta que venga Cristo. Eso es lo que nos hemos propuesto. ¿Es así o no? Amén. Esa es la meta que nos hemos trazado, iglesia. Amén. Serle fiel al Señor hasta que suene esa trompeta. Amén. Hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Hasta que el Señor nos venga a llevar. Nada nos va a mover de aquí. Yo no sé cuántos me están siguiendo, yo no sé cuántos están diciendo en esta mañana: amén, pastor, yo hago parte de esa iglesia de Filadelfia. No soy yo el que digo en esta mañana a qué iglesia haces tu parte. No, somos cada uno de nosotros. Y si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir: yo hago parte de la iglesia de Filadelfia. Y yo creo que tú también. Creo que se de pie, por favor. Alabado sea el Señor. Tú eres amado por Cristo. Dios te ha llamado con un propósito. Amén. Y Él va a hacer grandes cosas contigo. Amén. Es que seamos luz de este mundo. Amén. Que seamos un testimonio vivo ante las personas de allá afuera. Gloria al Señor. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene por esta iglesia. Cristo viene por usted. Amén. Santifiquémonos cada día. Amén. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese cada día. Iglesia de Andalucía, de Filadelfia, santifícate cada día. Hermano de la iglesia de aquí de Andalucía, santifícate cada día. Porque Cristo viene a llevarte y a llevarme. Colóquese de pies y levante su mano. Amén. Y démosle gracias al Señor. Digámosle: Señor, ayúdame a serte fiel, a solamente recibir elogio de parte tuya. Yo no quiero censura. Por eso, Señor, te voy a hacer fiel. No, yo quiero solo elogio. Amén. Yo quiero que tú me mires con buenos ojos, que tú hables bien de mí. Amén. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser amado por ti, Señor. Yo lo amo, yo lo anhelo en esta mañana. Señor mi Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Bendito y adorado es tu nombre, Dios. En esta mañana presento esta amada iglesia, la cual compraste con tu sangre preciosa. Oh Dios, guarda tu iglesia, guarda a cada hermano que hace parte de esta iglesia, a cada hermana, Señor. Trate con los amigos en esta mañana, te lo pedimos, que ellos se añaden a esta iglesia que tú vienes a levantar un día, mi Dios. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en algo, Señor. En esta mañana acudimos a tu sangre preciosa, porque tu sangre nos limpia de todo pecado, Dios. Enséñanos a amarte cada día más y más, Señor. Enséñanos a alejarnos de este mundo cada día más y acercarnos a ti, mi Dios. Un aplauso bien fuerte al Señor. Alabado sea el Señor.
Amo al Señor cada día más y más.